y les voy a platicar un poco sobre, justo sobre esto relacionado con el territorio, a partir también de lo que yo tuve que hacer para empezar a estudiar, porque no tenía mucha posibilidad de seguirlo haciendo en el lugar donde yo nací, porque en ese entonces no había pues universidades o tienes universidades, pero tampoco tienes muchas opciones, o sea, es esa y ya, ¿no? Entonces, si quieres tener otras opciones, tienes que mirar para ver en dónde las puedes buscar. Entonces, también a mí me tocó salirme de mi pueblo a los 18 años para migrar internamente a la ciudad para buscar estudios. Y algo que ha sido muy interesante y significativo en este migrar es que migramos con nuestras raíces, porque no dejas, no dejas, o sea, sí se quedan tus papás, se quedan tus abuelos, pero tú migras con todo eso que también has heredado, con todo eso que te han regalado en ese crecimiento y en ese momento de convivir. Y algo que siempre he tenido como muy presente es eso, ¿no? Que migramos con nuestras raíces y que tanto la lengua como nuestra historia, como esta parte de nuestra conciencia de saber de dónde somos, de que nos da sentido de existencia, pues siempre va con nosotras y nosotros. Ajá, entonces, en nuestra lengua, cuando hablamos de migrar con nuestras raíces, uno de esos elementos de nuestras raíces, pues es nuestra lengua. Entonces, este es un poema de un poeta muy acá como de la península de Yucatán, que también es un poema en maya, donde dice que la lengua es la casa de tu alma, ¿no? Tu idioma es la casa de tu alma, porque en el idioma está, pues viven tus padres, viven tus abuelos, en esa casa milenaria, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, pues muchas crecimos en una casa tradicional maya y eso también se ha estado perdiendo a partir de todo lo que ha estado dándose de entrar, salir y ver como esas otras formas de vida en las ciudades y pensar que las casas de pared son mejores que nuestras casas de antes. Y eso pues es falso al final porque aquí en Yucatán se dan mucho los huracanes y muchos de quienes estuvimos en casitas mayas tradicionales, pues hemos pasado huracanes en esas casas y son casas que han aguantado y soportado huracanes, entonces es, es esa falsa idea a veces de pensar que lo de fuera es mejor que lo que tú tienes. Entonces es el hogar de tus recuerdos, o sea, tu idioma, ahí está ese hogar de tus recuerdos, ahí permanece tu palabra. Y justo, bueno, este poema dice, por eso no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo va a permanecer en el rostro de tus hijos y tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Entonces es una manera muy metafórica de pensar en cómo nuestro idioma está y viaja y es esa casa también que nos cobija y le da sentido a lo que somos. Entonces vamos a la otra. Y aquí cuando hablamos de la relación entre el territorio, la migración, la lengua, pues tenemos como este rasgo, ¿no? Que todos son esos componentes de la identidad y ese rasgo, ¿no? Derivado de la identidad, que lo físico, pues puede ser el territorio, que aunque ya no vivas ahí, siempre vas a tenerlo en, como esa casa de tu alma, en ese recuerdo de la casa donde creciste, ese espacio donde empezaste a entender la vida. El rasgo derivado también de la identidad, que es la memoria, ¿no? Tu historia de pertenencia, y otro rasgo importante, pues, es la lengua, que es la parte como cognitiva, ¿no? Que te llevas también en el momento de emigrar o de estar en otro espacio. Es esa manera también de pensar, de entender,
lo que tú vas observando, lo que tú vas leyendo a partir también de esta primera forma de entender la vida a partir de tu idioma. Entonces vamos a la otra. Entonces, en México, sobre todo la migración, pensando en la población que habla en lengua indígena, aquí pensando más en el sureste, yo estoy como de México en el sur, estamos, no es totalmente cerrada en este sentido la migración aquí, o sea, interna, pero sí ocurre también mucho en condiciones de desequilibrio. Entonces, hay mucha migración que se da como en la península, en el sur, porque estamos cerca como Cancún, pero de alguna manera estos indicadores pueden generar estos números, ¿no? Para ver cómo se van relacionando estas personas, los números, cuántas personas van migrando internamente. Pero se puede decir que cuando hablamos de migración peninsular, pues existe como estos valores muy cercanos a la unidad, porque todos quienes estamos en la península, pues tenemos la lengua justamente como un elemento común, o sea, que nos hace también sentirnos en esa unidad, ¿no? Entonces, no podemos decir que todos los que estamos en la península seamos parecidos totalmente, pero de alguna manera la migración que se pueda dar entre lo que es la península de Yucatán, algo en común es el idioma, que es la lengua maya, y entre esta migración interna tenemos hoy por hoy que van llegando también de otras partes de México a la península y sobre todo por lo que es Cancún hoy en día, que es un espacio en donde muchas familias llegan a buscar también oportunidades laborales. Entonces, eso va haciendo también que tampoco podemos pensar como una migración totalmente similar, sino que también existen estas diferencias, ¿no? Que hay que considerarlo en este crecimiento poblacional que se está dando, que no solamente es este movimiento peninsular, sino que ya empieza a haber esta migración de otras partes del mismo México, pero que llegan al sureste, o sea, que llegan a la península buscando también mejores oportunidades. Y aspectos Aspectos. particulares en los movimientos migratorios. Sí, 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 no, no. Adelante, este, Berta. algunos aspectos particulares en la migración que se da aquí internamente en la parte de la península en la cual yo estoy, donde yo estoy ubicada, eh, que hay que considerar. Primero es la cuestión de esta etnolingüística, que predominantemente las personas que están en esta movilidad, pues hablan lengua maya, más no todas, o sea, podemos decir que la mayoría, pero ya se está dando justo que llega gente de otros estados que hablan otras lenguas originarias de México y que también podemos registrar o podemos pensar en estos cambios poblacionales, en los volúmenes, en los números de personas que van también en la actualidad moviéndose. Y también que es considerablemente mayor el predominio de los hombres, ¿no? Entre o sea, quienes más migran en este caso, pensando en la península, pues son más los hombres que las mujeres. O sea, que se vienen más como en este plan de buscar también mejores opciones laborales. Y y aquí en este caso, pues sí estamos pensando más en estos movimientos, ¿no? Intrapeninsulares, o sea, que se dan en la península, que comprende los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, con la frontera con Guatemala y Belice, pero que muy pocos se quedan, o sea, es como, la península es como el paso para llegar a Estados Unidos, entonces sí pasan por la península o llegan por acá, pero no todos se quedan, algunas personas sí, y otras personas solamente, eso es de paso para buscar otra ruta para llegar a los Estados Unidos, y algunas sí se quedan. Entonces, eso va haciendo como un poco que la migración vaya siendo también intrapeninsular en la mayoría, pero ya empezamos a tener a partir de todo esto que se va dando, también personas
que vienen de otros países. Y ahorita con esta opción de la construcción del proyecto en México del Tren Maya, aquí en la zona, pues también ha hecho que esta migración que era más intrapeninsular, pues venga también a cambiar, a moverse más, porque tenemos ahora sí como que llegan otras personas, se establecen por cuestiones laborales o pensando también en lo que viene una vez que se pueda concretar ese proyecto, ¿no? Del tren. La siguiente, por favor. Entonces aquí, cuando hablamos de la experiencia identitaria desde este territorio, podemos considerar el idioma, la lengua, como la casa del alma, entender saberme como de que soy perteneciente o de adscripción maya o de algún pueblo originario de México. Y eso también nos va a llevar a entender o a relacionarlo con las narrativas, los rituales y todo lo que de repente hemos aprendido durante nuestra infancia, ¿no? El vínculo con el territorio, que es ese sentimiento de estrecha relación con el lugar, de nacimiento, de origen, implica también esa referencia específica, ¿no? De ese pasado o de ese sentimiento también de continuidad en nuestro propio desarrollo como personas, pensando que ese vínculo, aunque ya de repente ya no estés establecida en ese lugar, pero para ti siempre va a ser ese sentido histórico que va a significar el lugar de donde fueron tus abuelos, de donde son tus papás, de donde empezaste a entender la vida o a leer el mundo. La lengua, pues es un territorio cognitivo también, porque cuando no estás en ese espacio, es como la lengua se convierte también en ese espacio seguro, cuando estás en un espacio en donde no es ese espacio que tú conoces. Entonces, usualmente empiezas a utilizar la lengua en tu casa, con tu familia o con las personas que sabes también que son migrantes en la ciudad y que hablan la lengua que tú hablas y que eso se vuelve también un espacio seguro, sobre todo cuando estás en espacios que sabes que son espacios distintos a los tuyos y encuentras a alguien que habla maya, o que si quieren decirse algo como para sentirte o que tienes alguna duda o como que te tienes ahí como que no te sientes en confianza, la lengua se convierte en este espacio también seguro o en esta primera frontera también que te sientes como protegida cuando encuentras a alguien o algún grupo también que habla la lengua. Y la lengua y la sostenibilidad, estamos aquí como pensar en las lenguas indígenas como este factor importante que nos pueden permitir también cuestiones como de educación, de desarrollo científico, tecnológico y de la naturaleza. Entonces, pensar en que en la lengua no solamente es el hablar, sino que está como todo este cúmulo de conocimientos y de formas también de pensarse en el mundo y de pensar el mundo y de poder establecer estas relaciones más armoniosas, más sanas, con los espacios de vida, ¿no? Que nos puedan permitir estar y vivir dignamente, de acuerdo también a lo que necesitamos, tomando justamente lo que necesitamos y no abusando de lo que tenemos para que eso pueda ser algo que nos permita mantenernos más tiempo en esos espacios de manera digna, de manera sana y de manera armoniosa. Entonces, aquí puse algunas acciones, ¿no? Que me parece que puede ser interesante para pensar en esta relación lengua, territorio y sostenibilidad. Afianzar el sentimiento de identidad, creo que nos falta mucho también en el caso de la península, afianzar mucho ese sentimiento. A veces decimos, soy maya y sí logré estudiar, ¿no? Pero soy maya aunque estudié, dice. Y no es como, y tú misma te estás privando como de ese derecho de decir, no, como que tú piensas, no debí de estudiar y sin embargo lo hice. Cuando en realidad no, o sea, estamos hablando, y justo es ahí donde hablo o me enfoco a esto que hago hoy en día, de una educación para reducir como las desigualdades, ¿no? La reducción de las desigualdades
en el objetivo 10, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible, que implique, o sea, que tú tienes ese derecho y que tienes ese derecho de estudiar y que debes de tener garantizado ese derecho y que no tenemos por qué sentir lo que nos han hecho sentir, que pareciera que es algo o que fue una hazaña, porque no debe de ser una hazaña. O sea, no debe de ser algo que te cueste demasiado. No debe ser algo en donde tú sientas que haces demasiado sacrificio para lograrlo, porque eso es justamente cuando vemos que existe una brecha de desigualdad tremenda, o sea, hacer como tanto esfuerzo, como tanto mérito, como tanto, para poder lograrlo por el hecho de haber nacido en una familia maya o en una familia que no tiene esas posibilidades económicas y que a la vez le va marcando estas limitaciones en derecho. Entonces hay que afianzar esa identidad para no sentirnos menos ni sentir que nos están haciendo como, o sea, que estamos pidiendo algo que no merecemos porque por derecho nos corresponde. Entonces, por otro lado, considerar como la diversidad de los pueblos y que somos diferentes en cultura, en lengua, en costumbres, pero que también tenemos como todo este antecedente de lucha por nuestros derechos, por la igualdad, por la no discriminación, ¿no? Y la forma correcta también de que se nos pueda nombrar en los diferentes espacios, ¿no? De que se nos pueda entender como pueblos y que se nos pueda nombrar siempre con este respeto y que es parte también de nuestra identidad y nuestra cultura. Y ahí entra como ese derecho también a la consulta, ¿no? A la consulta libre, informada, que es muy importante y que no se debe pasar por alto, ¿no? Y romper con los estereotipos de la causa de la migración, o sea, generalmente se asume que a veces migramos o como sociedades enraizadas que se encuentran como en zonas de alta riqueza natural, en el caso de las poblaciones también originarias o de las zonas indígenas, alejadas de las zonas urbanas y que de alguna forma tampoco tendríamos como por qué salir de ahí, ¿no? O por qué migrar. Entonces, y así mucho tenemos como estereotipos hacia la gente que migra, que de repente pensamos que pues que son, como lo vemos como negativo, ¿no? Como que es gente que no le puedes tener confianza, que es gente que de alguna manera a veces no, pues no es gente en la que no puedes confiar, o sea, como que hay muchos estereotipos que romper ahí. Y a veces las personas que, ahí son diferentes factores o causas que motivan a las personas a moverse de sus territorios y es importante, primero que nada, o sea, romper esos estereotipos e intentar entender cuáles son esos motivos, ¿no? Que te lleva o que llevan a la gente a moverse y muchas veces estás intentando buscar otras oportunidades, otras formas también, o entender y aprender y fortalecer lo que ya saben, ¿no? Y también privar a las personas o mirarlas desde ese estereotipo, o sea, también es una forma de tener esa manera también como, como racista de pensar un poco de, hasta romantizar, ¿no? Cuando hacemos romántico, de decir, cuando hablamos como de pueblos originarios, de pueblos indígenas y pensamos que las comunidades son lo mejor del mundo, o sea, y que las personas no deben de salir de ahí porque es lo mejor del mundo, o sea, y no es cierto que no existan cosas muy positivas, pero es como cualquier otro lugar, existen cosas positivas y también existen violencias, también existen desigualdades, o sea, no hay que romantizarlo y es un poco como pensar en estas causas de la migración, de que a veces hay que considerar qué está pasando con esos espacios. Muchas veces existen también conflictos, se han abandonado las tierras, o sea, no hay apoyos económicos para el campo, la gente ya no está trabajando en el campo y lo primero que ven como opción pues es migrar a la ciudad. Entonces, y es una cuestión vinculada a una cuestión de vida, a una cuestión económica,
y no solamente como a decir estoy súper bien aquí y como estoy bien, pero todavía sí me quiero ir de aquí, sino que muchas veces hay que asociar como todos los elementos que hacen necesario el moverse, ¿no? Los retos que enfrentan las personas indígenas que emigramos, ¿no? En este caso, en la península de Yucatán. Sí, sería muy interesante que se impulsaran como programas de desarrollo para quienes estamos, pero pensando en desarrollo desde quienes llegamos a las ciudades, ¿no? Que sean acciones encaminadas también a propiciar pues ese arraigo, pensando en estos otros espacios en donde estamos, que nos podamos establecer y sentir que estamos como también como acompañados y que nuestros derechos están siendo respetados de alguna manera, ¿no? Tanto como en estos espacios en donde la gente sale, o los espacios, o los pueblos, o las comunidades donde quienes salen, pero también como los nuevos espacios que son como estos de llegada, ¿no? También pensar en estos otros procesos de servicios, como son la educación, la salud, las actividades económicas, que deben de ser garantizados tanto en tus espacios de vida antes de emigrar, como en los espacios donde llegas después, ¿no? Eh, y aquí, como ya lo he comentado, ¿no? Que se refiere a muchísimos factores, ¿no? A veces son conflictos, a veces también hay diferente tipo de carencias, el impacto también del cambio climático, el despojo de las tierras, la desventaja social, ¿no? Entre que puedes encontrar en donde estás y pensando en que tú busques otras opciones o quieras eh, estar en otros espacios o aprender o estudiar sobre algo que no tienes en tu primer espacio de vida, en tu territorio, pues a lo mejor eso te va a llevar a buscarlo en otros lugares. Y eso no es negativo y no debemos verlo como de esa manera, tanto para la mirada de quienes vivimos aquí como para quienes también llegan, porque sí, ahorita con todo el cambio que nos está dando este proyecto del tren, pues sí tenemos como mucha gente que empieza a llegar, gente, por ejemplo, salvadoreña, que se queda a vivir aquí en la península, gente de Belice, y tenemos que ir también como, y a veces no estamos tan preparados y preparadas como parte de la península, que siempre habíamos tenido esta migración o esta movilidad más interna, ¿no? Y otro de los aspectos importantes, pues este limitado acceso que siempre se ha tenido, ¿no? A educación, a salud, a oportunidades de empleo. Y este es el factor principal que provoca la movilización de las personas, intentando buscar estas otras oportunidades, ¿no? Para las familias, si son familias, o para que sus familias que se quedan, pues tengan también otras posibilidades de vida en sus espacios. Y bueno, ya, muchísimas gracias.